Hola, bienvenidos a un segundo vídeo de parte práctica, ¿vale? De geometría en el espacio, en la asignatura de matemáticas. Bloque importante en los alumnos en preparación de las pruebas de BAU e ingreso en AGBS y AGM. Va a ser un vídeo de unos 10-11 ejercicios con modelos tipo nivel medio de ejercicios de geometría, planos, rectas, posiciones relativas, distancias, etc. Vamos a ir comenzando pues, como el vídeo estará a disposición de los alumnos que cursan la asignatura en el centro en formato presencial o semipresencial, y haremos una prueba de vídeo gratuita a través de nuestros canales en YouTube. Vamos pues con el vídeo, vamos a ir comenzando. Dice: considera los puntos del espacio A0,0,1, B1,1,2 y C0-1,1 y encontrar la ecuación del plano formado por los puntos ABC. La forma más sencilla, a partir de 3 puntos, para calcular la ecuación de un plano, se puede hacer de dos maneras que voy a explicar a continuación. Este es el plano pi a considerar y los puntos de componentes ABC. Inicialmente calcularía dos vectores que partan del mismo punto, AC y AB, y haríamos su producto vectorial, obteniendo un vector de componentes ABC. Dicho vector va a ser un vector perpendicular a ambos, ¿vale? Este va a ser nuestro vector AB por AC. Vemos que va a formar 90 grados y este vector coincidirá con lo que se denomina vector normal del plano de componentes ABC y que aparece en la ecuación general del plano. Es decir, calculando estos vectores y obteniendo este vector, obtendríamos para el plano pi, en la ecuación general del plano, ya varias de sus componentes, es decir, tendríamos C, B y A, faltando calcular el término independiente. Para ello basta calcular o comprobar que un punto que pertenezca a un plano cumple siempre su ecuación, con lo cual si consideramos que A tiene componentes x0 y 0, z0, sustituiremos además dicho valor aquí, aquí y aquí, obligando a que, como esta ecuación debe ser nula, poder obtener el valor de D y ya poder calcular el determinante, la ecuación del plano. La segunda forma, vamos a plantear de nuevo aquí gráficamente nuestro plano, será de nuevo calculando dos vectores que partan del mismo punto, AB, que va a ser un vector numérico, AC, que va a ser otro vector numérico, y plantearemos un punto de componentes desconocidas, X y Z, y aplicaremos este vector a P. Al tener tres vectores en un plano, que tiene dos dimensiones, tanto el vector AB como AC y el vector AP van a ser dependientes. Por lo tanto, haciendo el determinante AP, AC y AB, obligaremos a que salga 0. Y desarrollando dicho determinante por la fila o columna donde pongamos el vector AP, obtendríamos también la ecuación general del plano. A mi entender, la primera forma es más rápida, pero hay que aprender ambas formas. Vamos pues a hacer aquí lo que hemos indicado. Calculamos el vector AB, que va a ser B menos A, con estas componentes. Calculamos el vector AC, que es operar C menos A con estas componentes. Y hacemos un vector AP, que será P menos A, que es el punto genérico X y Z menos 0, 0, 1, dando como valor X, Y y Z menos 1. Así pues, al colocar el vector AP por columna, el vector AB como columna y el vector AC como columna, obligamos a que este determinante es nulo, ya que estos tres vectores son dependientes al formar un plano. Desarrollaríamos pues por columna este determinante
siendo x, que multiplica 1 menos 1, 1 menos 2, menos y, acordaos que esta componente es negativa, y multiplicamos por su complementario 1, 0, 1 menos 2, más z menos 1, que multiplicaría 1, 0, 1 menos 1. Y al igualar esto a 0, obtendríamos la ecuación general del plano. Vamos con el segundo ejemplo, que nos dice hallar la ecuación de una recta que pasa por un punto y es paralela en este caso a un eje. Un eje tiene un vector director, que en estos casos, para el eje X es el vector 1, 0, 0, para el eje Y es el vector 0, 1, 0, para el eje Z es el vector 0, 0, 1. Por lo tanto, para hacer la ecuación más sencilla, calcularemos la ecuación paramétrica de la recta, donde colocaremos la x y z del punto, más, en este caso, las componentes del vector 0, 0 y 1, que multiplica al parámetro t, siendo t un número real. Por lo tanto, dicha recta nos queda de la forma x igual a 1, y igual a 1 y z igual a t, indicando que t es un número real. Podríamos haber también calculado la ecuación continua, no nos especificaba el enunciado cuál de ellas hallar, que recordamos del vídeo anterior, que es x menos x del punto entre x del vector, igualado a y menos y del punto partido de y del vector, e igual a z menos z del punto partido de z del vector. Por lo tanto, con dicho punto de componentes 1, 1, 0 y vector 0, 0, 1, esta recta será x menos 0 partido por x menos 1 partido por 0, y menos 1 partido por 0, y z menos 0 partido por 1. Es decir, x entre 0 igual a y entre 0 igual a z partido por 1. Con esto ya tendríamos el ejercicio acabado. Vamos con el siguiente ejemplo, muy habitual, de posición relativa de una recta y un plano. Para calcularlo vamos a trabajar siempre con la recta en forma paramétrica y fijándonos que esta es la forma continua, las coordenadas del punto son las componentes del numerador cambiadas de signo, mientras que las del denominador son las componentes del vector director de la recta. Así pues, esta recta tendrá en forma paramétrica la siguiente expresión: menos 1. Aquí sería un menos 1 por t. Una vez hecho esto, vamos a ver que las posiciones relativas de recta plano pueden ser de paralelismo. Esto significa que tiene 0 puntos en común. Esto puede ser que la recta está contenida en el plano, tiene infinitos puntos en común. O puede ser secante al plano, con lo cual tiene un único punto en común. Esto quiere decir que el procedimiento que vamos a hacer a continuación es sustituir la x, la y y la z de nuestra ecuación general del plano por las componentes de la ecuación paramétrica y formaremos una ecuación. Si dicha ecuación tiene una solución para t, estaremos ante secante. Si eliminamos todo al sustituir y nos queda 0 igual a 0, tiene infinitos puntos en común, con lo cual estaría contenida. Y si al sustituir y operar nos queda 0 igual a un número, habrá una incompatibilidad, con lo cual la recta es paralela al plano. Vamos pues a sustituir y tendríamos 2, que multiplica 1 más c, menos 1, tendríamos más z, que es 1 menos t, menos 1 igual a 0. Quedaría pues 2 más 2t menos 1 más 1 menos t menos 1 igual a 0. Vamos a simplificar de aquí, teniendo este con este que se nos iría. 2 y menos 1 que nos quedaría un 1. 2t menos t que nos quedaría t. Y hemos observado que obtenemos un valor para t. Por lo tanto, nuestra recta es secante al plano. Para a continuación hallar el corte de la recta con el plano, este valor de t debe ser sustituido en la ecuación general,
quedando 1 más 1 menos 1, que es 0, 1 más 0, que va a ser 1, y 1 menos menos 1, que será 2. Y estos tres valores serían las componentes o coordenadas del punto de corte de la recta con nuestro plano. Vamos con la siguiente, que nos pide ya las ecuaciones implícitas de la recta R, que pasa por los puntos A y B, y calcular la ecuación general del plano pi, que pasa por los puntos A, B y C de coordenadas 2, 2, 4. Para el primer apartado vamos a calcular el vector director que pasa por los puntos, que es operar B menos A, dando estas componentes. Por lo tanto, para hallar la paramétrica usaremos uno de los puntos, en este caso A, por lo tanto ponemos 1, 2 y 0, más las componentes del vector por T, que va a ser T, 0, 0, por eso colocamos aquí una T. Para ello escribir las ecuaciones implícitas de la recta, es escribir la recta como intersección de dos planos. Luego basta coger las incógnitas que están igualadas a un número y ya lo tendríamos. Para hallar ahora el plano, incluido el punto C, hallamos el vector BC, que va a ser C menos B, y obtendríamos este vector. Por lo tanto, colocaríamos aquí el vector AB, colocaríamos aquí el vector BC, ¿de acuerdo? Y ahora lo mismo, calcularíamos con un punto cualquiera X y Z un vector que va de A a P, que nos va a dar de componentes X menos 1 y menos 2, Z menos 3. Dicho vector lo colocaremos también como columna. Por lo dicho, ahora una vez que tengo tres vectores en un plano, AB, BC y AP, estos tres son dependientes. Por lo tanto, se va a obligar a que el valor de su determinante tiene que ser 0. Desarrollando este determinante por columna, obtendremos que la y será igual a 2 y ese será el valor de la ecuación del plano. Pasamos al siguiente, en el que tenemos una recta como intersección de dos planos y nos pide calcularlo en forma paramétrica. Dos planos determinan una recta cuando son secantes, lo cual quiere decir que el sistema de ecuaciones formado por esos dos planos tiene infinitas soluciones. Es un sistema compatible indeterminado. Lo que hemos hecho en este caso ha sido la y la z despejarlo en función de x, y dándole a x el valor de t del parámetro, la y ya vendrá en función de t y la z en función de t. Este sería el método más sencillo. Lo hemos podido realizar porque las dos ecuaciones venían en función de x, pero una de y y otra de z. Si no, sería por doble sustitución. Vamos con el siguiente problema típico en el que nos piden que dados dos puntos, calculemos la ecuación del plano pi mediatriz del segmento AB. Nos van a pedir también el volumen del tetraedro formado por pi y los tres planos coordenados. Esto sería, al tener un plano, cortar en los ejes, hallar el volumen del tetraedro, esta figura. Y por último nos va a pedir la ecuación de una recta perpendicular al plano pi que pasa por el origen. Para la primera parte, simplemente el plano mediatriz de un segmento AB será sobre la línea imaginaria que pasa los puntos y por el punto medio de dicho segmento, aquel plano que forma con el vector AB perpendicular, no, que es paralelo, ¿vale? Es decir, el plano es perpendicular al segmento, ¿vale? Lo vemos aquí, forma 90 grados, y por lo tanto dicho vector AB va a coincidir con el vector normal del plano, lo que hemos conocido como ABC. Vamos pues a calcular ese plano mediatriz. Habíamos dicho que pasaba por el punto medio del segmento AB, por lo tanto hallamos el punto medio, que es la semisuma de los puntos A y B. Haríamos a continuación el vector AB, que va a ser B menos A, el cual nos da estas componentes. Y vamos a ver aquí una nueva forma para calcular la ecuación general del plano. Llamando A, B y C a este vector AB, ¿de acuerdo?, que es el vector normal del plano, la ecuación del plano se puede calcular como la A por x menos la x del punto donde yo lo voy a aplicar, que es este de aquí,
más b por i menos i del punto, más c por z menos z del punto, e igualaremos a 0. Desarrollando dicho producto y reduciendo, obtendríamos la ecuación general del plano, la cual podemos simplificar. A la hora de calcular los puntos de corte de dicho plano con los ejes, vas a comprobar que con el eje X, la Y y la Z siempre es 0. Por lo tanto, sustituyendo esta condición aquí, el valor del corte en X será el menos 1, que es lo que obtenemos 0 y 0. Para hallar el corte sobre el eje Y, tanto X como Z toman valores nulos. Luego, sustituyendo aquí, obtendremos que el valor en Y es menos 2 y por lo tanto el punto sería el 0 menos 2, 0. Análogamente, para calcular el corte en Z, tanto la X como la Y se anulan. Luego, al sustituir en la ecuación del plano y obtener la Z, que es 1, este sería el tercer punto de corte. Ahora, para hallar ya dicho volumen, basta con comprobar que son tres vectores que parten del origen al corte en el primer punto, P de X, del origen al segundo corte, P de Y, y del origen al tercer punto de corte, que es P de Z. Dichos vectores que parten del origen van a coincidir con las coordenadas de los puntos. Por lo tanto, aplicando la fórmula para el volumen, es un sexto de el determinante formado por los tres vectores, o P de X, o P de Y, o P de Z, el cual al calcularlo numéricamente lo dejaremos en valor absoluto, serán, por lo tanto, un sexto. Hemos colocado en este caso los vectores por columna, no ocurre nada. Y al operar nos queda valor de un tercio, el cual va como unidades cúbicas. Acordaos que es un volumen. Bueno, por último, para calcular una recta que corta el plano perpendicularmente y que pasa por el origen, esa recta pasará por el punto de componentes 0, 0, 0 y tendrá como vector director R el vector normal del plano, el ABC que hemos calculado. Por lo tanto, la ecuación de la recta será en paramétrica 0, 0, 0 más 2 por t más 1 por t y menos 2 por t. Insisto, el vector director de la recta es paralelo al normal del plano. Por lo tanto, dicho vector va a ser el del plano. Reduciendo dicha expresión, obtenemos aquí la ecuación paramétrica de la recta pedida. Vamos con el siguiente, que nos dice considera el punto P201 y una recta como intersección de dos planos. Nos pide ya la ecuación de un plano que contiene a P y a R. Para dicha recta, al tener ya el valor de Z, pero la X en función de Y, haremos que Y tome el valor de T y X igual a 6 menos 2T. Por lo tanto, tengo ya la recta en paramétrica, de la cual voy a tener que usar el punto, que sería el 602, y su vector director. Ahora el plano pedido va a ser aquel que contiene a mi recta R, al punto R, al vector R y al punto P. El paso a seguir es con el punto de la recta y el punto dado, calcular un vector PR o RP, da lo mismo, acordaos que es así, es un vector. Y ahora ya tendríamos aquí dos vectores y un punto de aplicación. Este vector que hemos obtenido es 4, 0, 1 y lo que vamos a hacer ahora es con R calcular el vector genérico a un punto de componentes X y Z. Vamos a llamarle P asterisco. Por lo tanto, R, P asterisco sería las coordenadas de ese punto menos R, el cual nos va a dar de componente X menos 6, y Z menos 2. Ya al tener los tres vectores dependientes en un plano, al colocar el vector RP en nuestro determinante, al colocar el vector V de R o R vector y al colocar el vector PR, los tres vectores son dependientes, con lo cual igualamos el determinante a 0 y desarrollando obtenemos la ecuación general del plano.
Vamos con el siguiente ejemplo en el que nos piden que dadas dos rectas en forma vectorial, R y S con su respectivo punto y vector y con su respectivo punto y vector, nos dicen demostrar o comprobar que se cortan en un punto. Dada esa condición de que las dos rectas sean secantes, siempre nos van a formar un plano el cual nos van a pedir. Lo primero que vamos a ver es que los vectores directores son linealmente dependientes. Porque 2 entre 4 es lo mismo que no son dependientes. Vemos aquí, vale, tendríamos 2 partido por 4, menos 3 partido por menos 1 y menos 2 partido por 0. Esto quiere decir o que las rectas se van a cruzar o bien que se van a cortar. Para comprobar esto, calculamos un tercer vector con el punto R y con el punto S. Ese vector va a tener estas componentes, de tal manera que observaremos que si las rectas fueran secantes, el vector R, que nos daba el enunciado, el vector S, que nos daba el enunciado, y el vector formado por los puntos R y S están en un plano, es decir, son dependientes, con lo cual el determinante tiene que ser nulo. Hacemos pues colocar el primer vector de R, el segundo de S, y el vector formado por RS, y efectivamente el determinante es nulo. Luego estas rectas se cortan. Para calcular también ahora el punto de corte, las rectas las pasaríamos a forma paramétrica, siendo la primera dependiente de A, la segunda de B, y resolveríamos el sistema, dando como valores A 1 y B igual a 2. Por lo tanto, cogiendo el punto o el valor del parámetro y sustituyendo en la paramétrica con A o con B en la segunda, lo que tengo en X y Z serán las componentes del punto de corte. Ahora ya por último, para calcular la ecuación del plano, utilizaríamos el vector R, el vector S y de nuevo un vector RP, que sería del punto de la primera recta a un punto P de componentes X y Z, el cual nos da este de aquí. Calcularíamos colocar el determinante con los vectores por columna y de nuevo estos tres vectores en un plano son dependientes. Por lo tanto, obligaremos a que su determinante tiene que ser nulo. Por lo tanto, al operar y desarrollar la ecuación del plano pedido, será x más 4y menos 5z más 13 igual a 0. Vamos ya acabando el vídeo. En el último ejemplo nos va a decir sea el tetraedro de la figura formada por los puntos A300, B020, C006 y D de componentes alfa 31. Nos pide primeramente el ángulo limitado por los puntos A, B y C y la ecuación del plano pi que contiene los puntos A, B y C. Vamos entonces con la primera operación y recordamos que cuando tenemos que calcular el área de un triángulo formado por tres puntos, hallaremos dos vectores que parten del mismo punto, en este caso A, B y AC, haríamos su producto vectorial, haremos luego el módulo del vector que queda y finalmente multiplicado por un medio a ese valor obtenemos el área pedida. Por lo tanto calculamos el vector AB como B menos A, el vector AC como C menos A, haremos su producto vectorial, el IJK, de estos dos vectores, que nos da como valor 12, 18 y 6, haríamos su módulo, recordar que es raíz cuadrada de la componente de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, y todo ello multiplicado por un medio, lo cual nos va a dar esto como solución, 3 raíz de 14 unidades cuadradas. Para calcular ahora el plano, que estaba determinado por A y los vectores AB y AC, volvemos a aplicar a un punto P de componentes X y Z el vector AP, que será AP menos A. Colocaríamos de nuevo los vectores por columna, el AP, el AB, el AC
Y al ser tres vectores en un plano, nos presentan dependencia. Con lo tanto, el valor del determinante que desarrollaremos por columna igualaríamos a 0, dando como ecuación del plano el de expresión 2x más 3y más z menos 6 igual a 0. Bueno, pues hemos acabado un segundo vídeo de hoy de ejercicios tipo de introducción de rectas y planos de nivel medio. Espero que el vídeo sea de vuestro interés, lo tenéis ya a disposición en el aula virtual y una muestra gratuita a través de nuestros canales en YouTube. Un saludo cordial y hasta el próximo vídeo.